te está acercando mucho y dice ven a jugar. Mírale a los ojos, muéstrale tu enojo y pronto se alejará. Si te hacen cosas que no entiendes y no son para tu edad, llama a tu familia, busca un policía. Nadie te debe tocar. cuida a todos lados. A veces la gente se porta mal, muy mal. Cuidado, que tu cuerpo es sagrado. Mal, muy mal. Cuidado. Y si te amenazan que esto es un secreto, cuéntaselo a tu mamá. Si te llevan a un lugar extraño, corre pronto sin dudar. Aunque sea tu primo, di los lados. A veces la gente se porta mal, muy cuerpo es sagrado. A veces los adultos hace mal. Cuando uno ve lo que es capaz de destruir el mal, a veces se pone un vencedor de pocos días, de poco tiempo. No puede prometerse una victoria de siempre. Buenas noches, hermanos y hermanas. Damos inicio a esta reunión formativa. Para iniciar, vamos a recordar las palabras del Papa Francisco, que nos invita a priorizar la formación para erradicar la cultura de la muerte. Este proceso de conversión requiere urgentemente una formación renovada de todos los que tienen responsabilidades educativas y trabajan en ambientes con menores, en la iglesia, en la sociedad, en la familia. Solo así será posible erradicar la cultura de la muerte, que conlleva toda forma de abuso sexual, de conciencia o de poder. Y este curso es una respuesta de entre tantas para la prevención. Al mismo tiempo pretende formar testigos, apóstoles de la prevención desde el lugar donde se encuentren. Damos inicio a este curso organizado por la sección de catequesis de la Conferencia Episcopal Boliviana y la carrera de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica Boliviana. Damos inicio invitando al licenciado Marcial Riveros, responsable de la
catequesis en el área de evangelización de la Conferencia Episcopal Boliviana. Muy buenas noches. Ya estamos en la cuarta jornada. Hemos ido desarrollando diversos temas. Desde el primero que hemos desarrollado, delitos contra el sexto mandamiento. ¿Recuerdan, no? Hemos ido avanzando y hemos dado un pasito más, presentando el documento del Papa Francisco y los protocolos, ¿verdad? Luego ya hemos avanzado un poco más, ya hemos entrado a lo que es los procesos o las líneas de la conferencia episcopal que nos presentó la doctora Susana Inch, ¿no? Los procesos canónicos, y hemos avanzado también un poco en la jornada sincrónica del padre Daniel Portillo con el cambio generacional. Y hoy se viene un tema muy interesante de la violencia en Bolivia. Y para esta jornada vamos a decir todo y que sea el Espíritu que en esta noche nos guíe y nos acompañe. Bienvenidos y damos inicio a esta jornada. Muy agradecidos por esas palabras motivadoras, Marcial. Ahora damos inicio al curso de formación permanente, formando apóstoles de la prevención. Comenzamos dando paso a nuestra expositora, quien presentará el tema Violencia en Bolivia y procedimiento de actuación denuncia. Presentamos a la juez Jenny Arguedas Arancibia, quien actualmente está en el Juzgado Octavo Público de Familia de la capital, sede de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Damos la bienvenida y estamos prestos a aprender. Muchísimas gracias. Buenas noches. En primera instancia, agradecer a la Conferencia Episcopal de Bolivia, a Monseñor Waldo Rubén Barrientos Ramírez, vicario apostólico, presidente del área de evangelización, a la hermana Felicidad, que muy amablemente se comunicó conmigo, y al licenciado Marcial Rivero. Muchísimas gracias por la invitación. Espero cumplir todas sus expectativas, pero sobre todo infinitamente agradecida por permitirme tal vez poner un granito de arena en este tema que realmente es tan importante de socializar como una manera de prevenir. En ese entendido, para empezar, creo que debemos tomar en cuenta ciertos aspectos que año tras año se van dando, día tras día se van dando, y vamos pues escuchando, ¿no? No solamente en las redes sociales, no solamente en los medios televisivos, en los medios de comunicación, sino en el día a día, interrelacionándonos también con otras personas. Son noticias de todos los días, los diferentes actos de violencia que se andan suscitando, de los cuales muchas veces inclusive no solamente son víctimas las mujeres, son víctimas los varones, son víctimas personas de la tercera edad y son víctimas niños, son víctimas infantes. Bajo ese parámetro es menester hacer una introducción indicando que tristemente las estadísticas en lo que respecta a violencia del año 2021 al año 2022 vemos que se van incrementando paulatinamente. Tal vez los medios de comunicación difunden más socialización de noticias, pero tal vez los niveles económicos, los niveles culturales y otros influyen. Es así que para empezar podemos decir que en el primer trimestre del año 2021 se registró como violencia familiar y doméstica un aproximado de 9.111 casos, de los cuales 528 eran abuso sexual, 542 violación, 436 violaciones de niños, niñas e infantes y 375 estupro. Y alarmante la cifra para el año 2022, que en vez de disminuir por cuanto tenemos inclusive más información, se han incrementado en el primer trimestre del 2022 en un aproximado de unas 800 causas más. No solo a nivel de violaciones, sino en general a nivel de procesos de violencia.
En ese entendido, es importante también ver cuáles son los sectores del país en los cuales se está incrementando la violencia o hay mayores denuncias. Y tenemos como primera instancia la ciudad de La Paz, le sigue la ciudad de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Potosí, Tarija, Pando, más o menos van en esa línea de escala. Entonces es alarmante ver especialmente en Santa Cruz y La Paz. Entonces nos hacemos nosotros una pregunta. Para cubrir esos actos de violencia, para proteger esos actos de violencia, ¿será que nuestros gobernantes nos dan los mecanismos? ¿Será que tenemos respaldo? Son tal vez preguntas que nos hacemos todos los días. Son tal vez respuestas a medias que también escuchamos todos los días en las noticias cuando dicen imputaron al autor de tal feminicidio, imputaron al autor de la violación a tal niño. Pero ¿será que esos mecanismos son realmente eficaces o será que existe la desinformación? Son preguntas, ¿no?, que también nos hacemos todos los días y tenemos que buscar la respuesta. Y dentro de ello, antes de iniciar a lo que es la ley 348, voy a pedir a todos los participantes de este curso que si tienen en algún momento alguna pregunta que hacerme, no duden en interrumpir, porque se trata de eso, no se trata de un monólogo, sino más bien se trata de poder conversar, de poder compartir criterios, de poder comunicarnos para interrelacionarnos y aprender los unos de los otros. En ese entendido, vamos a pasar a responder la pregunta: ¿qué ley tenemos para la protección de las mujeres? ¿Qué ley tenemos para la protección de violencia? ¿Qué ley tenemos para prevenir los secuestros, los raptos, la venta de menores? Pues sí, tenemos varias leyes. Tenemos la ley de trata y tráfico, tenemos la ley 348. La ley 348 que ha sido inclusive modificada y cuyo fin es evitar la violencia hacia las mujeres, pero no solo hacia las mujeres, sino evitar la violencia intrafamiliar. Se habla mucho de delitos de abuso sexual, se habla mucho en las noticias de secuestros, de raptos, pero ¿qué pasa con esa violencia intrafamiliar que no solo sufren las mujeres? También pueden sufrir los hombres, pero principalmente también pueden sufrir los niños. En ese entendido, es bueno tomar conocimiento que la ley 348 se promulgó el 19 de marzo del año 2017. Y es una ley para garantizar una vida libre de violencia. Tiene por objeto establecer mecanismos, medidas, políticas de prevención, de atención, de protección, de reparación a las mujeres en situación de violencia, así como también la persecución y la sanción para sus agresores. Pero para entrar a ver qué es lo que en sí protege la ley 348, para entrar a ver si existen o no tipos de violencia dentro de lo que es la ley 348, deberemos entender, perdón, no estoy pasando mis diapositivas. Me dicen, por favor, si es que se ven las diapositivas, por favor, si alguien me puede decir. Está comenzando a proyectar, doctora. Mil disculpas. Ahora sí vemos antecedentes, registro. Bueno, registro de violencia en las gestiones 2020-2021. Estábamos en el hecho de que si existe alguna ley que proteja el derecho a vivir libre de violencia, habíamos abordado en lo que respecta a la ley 348. Estábamos ingresando a lo que significa violencia, antes de entrar en sí a desarrollar lo que es la ley 348 y cuáles son los tipos de violencia que esta protege. En ese entendido, dentro de lo que indica la Organización Mundial de la Salud, define la violencia como el uso intencional
de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, contra una persona, contra un grupo o comunidad que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y dentro de lo que es la Ley 348, define la violencia contra la mujer como cualquier acto de acción u omisión. Nótese bien estos dos términos, acción u omisión. ¿Qué significa esto? Que no es necesario precisamente que ejerzamos una fuerza hacia la persona, llámese víctima en este caso, no es necesario precisamente agredirla físicamente, sino también u omisión, dice, omitir ciertos actos encaminados a que la persona esté bien, a que la persona tenga una asistencia básica en determinadas condiciones, y eso es lo que define el tipo de violencia, que un poquito más adelante lo vamos a mirar. Dice, define la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión abierta o encubierta. O realizamos la acción o la omisión de frente, o vemos de manera indirecta de causar ese daño. Pero eso no nos exime de responsabilidades. Que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico de una mujer u otra persona. Nótese que este concepto que nos da la Ley 348, al hablar de daño psicológico a una mujer u otra persona, es donde enmarca a otros miembros de la familia. Entonces, si bien es cierto, la Ley 348 es conocida como de violencia contra la mujer, también dentro de su concepto y del concepto que enmarca esta norma, refiere a otras personas. De ahí que nace la violencia intrafamiliar y la protección también a otros miembros de la familia. Pueden ser parientes colaterales, ascendientes, descendientes. Le genere perjuicio en su patrimonio, es decir, que el daño no siempre tiene que ser físico, sexual, psicológico, sino también en su patrimonio, en sus bienes, en su economía, en su fuente laboral o en ámbito cualquiera, solo por el hecho de ser mujer. Enmarca el hecho de ser mujer porque históricamente la mujer es un grupo desprotegido, que hoy en día, con las leyes de protección a la mujer, se está tratando de darle ese valor y esa igualdad y ese respeto a la diferencia, que es lo que da la igualdad entre las partes. En ese entendido, después de repasar el concepto de lo que es violencia, vamos a pasar a ver las clases de violencia. Y es así que dentro de las clases de violencia tenemos la violencia física, tenemos la violencia feminicida, la violencia psicológica, la violencia mediática, social, de la dignidad en primera instancia. Me gustaría que alguien, por favor, me conteste qué entiende por violencia física. No sé si alguien quiere, por favor. Es el daño relacionado a la integridad del ser humano, de la persona. Buenas noches. Buenas noches. Yo entiendo el como micrófono. violencia física cuando daña al cuerpo de la persona o agrede, lastima en su cuerpo, ¿no? Eso entiendo. Sí, está bienísima su participación, por cuanto tenemos que la violencia física es precisamente eso, es toda acción que ocasiona una lesión, un daño en el cuerpo con el uso de la fuerza física o cualquier tipo de objeto.
No sé si han visto las noticias, bueno, aquí en Santa Cruz creo que estamos de diferentes distritos. El día de ayer, por ejemplo, salió que un señor golpeó a su pareja hasta dejarle inconsciente. O sea, no es necesario que tenga un agente externo, un mecanismo externo, una herramienta externa, una arma externa, sino simplemente con el uso de su fuerza ante la desproporcionalidad, lógicamente, que existe entre la fuerza de un hombre y una mujer. Entonces, ese viene a ser el daño físico. Y en el ejemplo que les doy es golpear a una mujer, sea por enojo, sea porque se sintió que no la obedeció, y no siempre golpear, sino dar empujones, pellizcos, jalarle los cabellos, son tipos de violencia física, cuyo fin siempre es que predomine la fuerza, en este caso del agresor, la voluntad del agresor ante el sometimiento de la persona agredida. Es una especie de lucha de poder en que yo puedo y tú te sometes. Y generalmente ese tipo de violencia se da dentro del entorno familiar, con la pareja, con la expareja, a veces con los tíos, con los abuelos, de ahí que viene violencia intrafamiliar. Feminicida. ¿Qué entienden por feminicida? Por favor, si alguien quiere participar. ¿Hay alguien que quiera participar? Creo que Paula Sánchez está con la manito levantada, ¿o es de hace un momento? Sí, buenas noches. Buenas noches, la escuchamos. Bueno, la violencia feminicida sería prácticamente, tuviera algo de relación con la violencia física, con la única diferencia que esta sería la acción, igual mencionando, ¿no? De una manera brutal, que produce ya, en este caso, la muerte, ¿no? Y específicamente de una mujer, porque se está hablando de la figura tipificada del feminicidio, ¿no? Bueno, eso. Correcto, correcto. La violencia feminicida es una acción de extrema violencia que tiene como consecuencia la muerte de una mujer por el simple hecho de ser mujer. De ahí va a feminicidio. Y generalmente estos feminicidios ocurren entre personas cercanas a la mujer, sea su esposo, su pareja, su expareja, quienes antes de matarla generalmente existen antecedentes ya de discusiones, de golpes e inclusive hasta de denuncias que no se han concretado, procesos que no han concluido y que tristemente concluyen con esa violencia feminicida. Violencia psicológica. ¿Qué será la violencia psicológica? ¿Será simplemente lanzar insultos, pretender sometimiento? ¿Será eso? ¿Qué será la violencia psicológica? María Isabel creo que quiere participar. Sí, de hecho, sí, es el uso de palabras, frases hirientes que lastiman la autoestima de la persona, en este caso de la mujer, y que al mismo tiempo la lastima a sentirse agredida. A sentirse, perdón, a sentirse tal vez desprotegida, sumisa, humillada. Entonces, ¿qué viene a ser la violencia psicológica? La violencia psicológica son acciones que toma el agresor para desvalorizar, intimidar y por consiguiente controlar el comportamiento y las decisiones de su víctima, en este caso del que estamos hablando de la mujer, como consecuencia de lograr que disminuya su autoestima y por consiguiente entre en una depresión. Es lograr hacer que la mujer se sienta menos. Por ejemplo, el control que a veces quieren hacer con la ropa. ¿Por qué te pones esto? ¿Por qué no te pones aquello? No salgas así, haz esto. Pero eso tiene que ser consecutivo. Eso, para que sea violencia psicológica, eso tiene que venir de un día para otro, de manera que influya realmente psicológicamente en el accionar de la persona, en este caso de la víctima.
y al sentirse tan deprimida y tan menospreciada, viene a ser sometida por esa lucha de poder de su agresor. No la deja conversar con sus amistades, no la deja, qué sé yo, tener su usuario en las redes sociales. Es un sometimiento total, de que vos haces, ¿por qué? Porque vos eres un inútil, porque vos no puedes hacer esto, porque vos no eres profesional. Entonces busca la desvalorización total para el sometimiento. Y esa tiene que ser una violencia consecutiva. O sea, no es una vez que te dijeron y es violencia psicológica. Si se va repitiendo consecutivamente y empieza a afectar el día a día, empieza a afectar las propias decisiones que como personas pensantes y que razonamos podemos adoptar, entonces estamos hablando de un sometimiento a una violencia psicológica consecutiva. Violencia mediática. ¿Alguien quiere decirnos qué entiende por violencia mediática? Yo, buenas noches. Buenas noches. La violencia mediática es la que se da a través de los medios masivos de comunicación. Puede ser a través de publicaciones o imágenes donde se enfocan en la sumisión, la deshonra y quitarle la dignidad a la mujer. Sí, esa es en realidad la violencia mediática. Es la difusión de imágenes. Por ejemplo, a veces hacen, qué sé yo, propaganda de una gaseosa, pero en vez de mostrar la gaseosa, muestran la imagen de una mujer. Y a veces son circunstancias que tal vez ellas aceptan, que las denigran, que las humillan, que se sienten deshonradas, pero que se ven obligadas a aceptar por diversos factores. Exhiben su cuerpo como si fuesen objetos. Entonces, ese es un tipo de violencia y tal vez muchas de las personas no saben que al aceptar ese tipo de condiciones o al ser expuestas de esa forma, están siendo sometidas a una especie de violencia. Tenemos también la violencia social y la violencia contra la dignidad. ¿Alguien nos puede hablar de la violencia contra la dignidad? ¿A alguien que quiera participar? La violencia contra la dignidad viene a ser una expresión verbal, una expresión escrita, un insulto, una ofensa, una calumnia, una amenaza. Por ejemplo, puede ser en un proceso, en una audiencia o en una reunión social, donde el varón busca desprestigiar a su pareja o a su expareja o a su madre o a su abuela, busca desprestigiar lanzando ofensas, lanzando insultos, desvalorizándola. Entonces, en ese entendido, calumniar a una mujer, no respetar su vida privada, viene a ser un atentado contra su dignidad, que va enmarcada también y de la mano a lo que es la violencia social y violencia sexual. ¿Quién nos quiere hablar de lo que es la violencia sexual? ¿Alguien que quiera participar? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por violencia Buenas noches, sexual entiendo que es ¿cómo se puede decir? El aferrar a una mujer a tener relaciones sexuales. No tanto así, también puede ser con un toque o un toque indebido en sus partes íntimas de cualquier mujer. Sí, es una forma de violencia sexual, es correcto. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué es violencia sexual? Bueno, La escucho. Perdón, sí, la violencia sexual también se iría aportando un poco más a lo que dice la hermana que me antecedió, al acto sin consentimiento de una persona donde entra la violencia de la otra persona.
podría ser. Entonces, Sí, podría puede decir ser, que acotando, sí. ¿Qué es violencia sexual? Es una conducta que pone en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto, escuchen, contacto o acceso carnal. ¿Qué significa eso? Que la violencia sexual no solamente se da cuando hay acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio de una sexualidad segura, saludable, plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer, pero no solamente de la mujer en este caso. Dentro de la ley 348 hablamos de la mujer, pero dentro de lo que es el Código Penal hablamos de la libertad sexual tanto del hombre como de la mujer. ¿Ya? Porque ambos pueden ser víctimas y también los menores. Por ejemplo, forzar a una mujer a tener relaciones sexuales, no respetando su decisión. ¿Será que dentro del matrimonio puede haber violencia sexual? A ver, ¿quién quiere contestar esa pregunta? Hola. ¿Puedo? Puede, la escucho. Carmen, ¿no? La escucho. Sí, muy buenas noches. Sí, dentro del matrimonio puede existir la violencia sexual porque mayormente, como quien dice, para tener el acto sexual tiene que haber el juego del enamoramiento, el juego del aceptar estar en esa bonita relación que ambos desean. Y pasa muchas veces de que la esposa o está cansada o está dolorida o está con problemas y el esposo llega y porque sí quiere tener relaciones sin un previo enamoramiento, sin un previo cortejeo, así, porque considero que el acto sexual es una cosa tan divina, tan hermosa que nos ha regalado el Señor, pero lastimosamente no la saben apreciar y no la saben llevar a cabo como debe ser. Entonces ahí viene el marido o viene mareado o viene, como quien dice, con las hormonas alteradas y ya nomás pues no quiere sin ese previo juego del amor, como se dice, para que la esposa también entre. Podemos estar cansadas, podemos estar rendidas, podemos estar malhumoradas, pero si hubiera ese juego, como repito, entonces se pasaría eso, ¿no? Entonces no sería ya un abuso sexual, pero como le digo, pasa lo contrario. Y experiencia propia me ha pasado, entonces soy una víctima de violencia y realmente pasan esas cosas en el matrimonio. Sí, yo digo que hay violencia sexual en el matrimonio. Gracias. Correcto, correcto. Gracias por su participación. Evidentemente sí, hay violencia sexual en el matrimonio, hay violación en el matrimonio, porque la mujer en su calidad de esposa, en su calidad de compañera de vida, no es un objeto sexual, no es un objeto que pueden agarrar y usar cuando quieran. Entonces, no puede ser sometida. Perdón, ¿alguien quería participar? Creo que no. No puede ser sometida y no puede estar a disposición de la ley. Hola, ¿alguien quiere participar? Escucho que alguien está hablando o dejo su micrófono encendido. Doctora, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Bueno, también yo pienso también que la violencia sexual no simplemente también ahora en las niñas o las mujeres, también ahora hay la violencia sexual también. Se le ha cortado su audio, no lo estoy escuchando. La violencia sexual no simplemente está en las mujeres o en las niñas, también hay la violencia sexual también en los niños, también hoy en día está apareciendo eso. Correcto, es totalmente correcto. Hay casos y se han dado casos inclusive con sentencia de violaciones a niños por parte de mujeres. Son también víctimas. Tiene toda la razón usted. ¿Algo más que quería indicarnos? Lo escucho. Parece que tiene problemitas con su audio. ¿Concluyó? Bueno, creo que seguimos.
Bueno, en ese entendido estábamos hablando de lo que es la violación. Las clases de violencia son conocidas y defendidas por la ley 348. Sin embargo, cuando llegamos a violencia sexual, necesariamente tenemos que remontarnos a lo que dice el Código Penal, y tal vez no de manera procedimental, sino de manera informativa, porque a veces las limitantes en cuanto al conocimiento que tenemos sobre delitos de carácter sexual no nos permiten, vamos a ir a esto, no nos permiten tomar conocimiento a cabalidad de cuáles son en realidad los delitos de carácter sexual. Es así que dentro de los delitos de carácter sexual tenemos la violación de infante, niño, niña o adolescente, la violación en estado de inconsciencia, el abuso sexual, los actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales, acoso sexual, el estupro y las agravantes que pueden hacer que aumenten las penas o se incrementen las penas y la responsabilidad de todos estos delitos. Entonces, ¿qué viene a ser en sí la violación? ¿Qué impone la violación? Impone el acceso carnal mediante penetración, no solo del miembro viril, sino de cualquier otro agente externo a otra parte del cuerpo, sea por vía vaginal, anal u oral. Tenemos a veces la idea equivocada de que la violación es simplemente tener relaciones a la fuerza. Acceso del miembro viril en la vagina de la mujer. No. Nótese bien que la violación viene a ser el acceso carnal mediante la penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera. Se dan violaciones y se han dado violaciones con botellas, con velas, con diferentes cosas. No solamente con penetración del miembro viril, de ahí que hablamos que las violaciones no solamente son a mujeres, son a varones, son a niños, son a personas de ambos sexos en todas las edades. Y este tipo de violación sí está prevista en el artículo 308 del Código Penal y tiene un agravante. Si para la violación mediare fuerza física, violencia, en el caso, por ejemplo, de la violación del esposo a la esposa, si la esposa se niega y él a la fuerza la golpea, le obliga, es una violación donde está mediando la violencia física, el sometimiento. Más aún, si una persona está enferma y se aprovechan de su enfermedad para someterla, o es discapacitada y aprovechan de su discapacidad para someterla, entonces estamos hablando de violencias en estado de inconsciencia, estamos hablando de personas que no pueden defenderse o que han sido sometidas mediante violencia física o violencia psicológica. Y en el caso de violación de niños, estamos hablando de menores de 14 años. En ese entendido, el artículo 308 bis, por ejemplo, del Código Penal es claro y nos dice que el delito de violación que fuere cometido contra una persona de uno u otro sexo, nótese, ahí va la intervención de, bueno, no tenía el nombre del compañero, que nos dice también se viola a los niños. Y eso sí es evidente. Y eso prevé el artículo 308 bis del Código Penal. Si el delito de violación fuere cometido contra persona de uno u otro sexo, menor de 14 años, será sancionado con privación de libertad hasta de 25 años. Así no haya fuerza o intimidación. Muchas veces se escucha, persona de 25 años tuvo relaciones con una niña de 13 años, pero no es violación, ella quiso. Sí es violación, porque hay desventaja hasta en la edad y hay un sometimiento psicológico.
y la menor, por ser menor, no tiene la capacidad para decidir. Entonces, muy sabiamente, la ley prevé. Entonces, no solamente se da la violación porque yo la agarré y la obligué y la lastimé y la golpeé o estaba desmayada o estaba enferma. No. Y creo que eso es algo que tenemos que tomar muy en serio y tomar muy en cuenta. Que sea menor de 14 años y que preste su consentimiento sí constituye violación. Pero ¿qué pasa si es menor de 18 años y es mayor de 14 años? Es también una forma de abuso sexual, pero se llama estupro y está prevista en el artículo 309 también del Código Penal y refiere que al que tuviese acceso carnal mediante seducción, mediante engaño, con una persona mayor de 14 años pero menor de 18, también es sometida a privación de libertad. ¿Por qué? Porque el menor de 18 años no tiene esa capacidad para decidir por sí solo. Ya, en ese entendido, la norma es tan sabia y también es tan amplia, y tal vez nuestro tiempo es tan reducido, pero vamos a tratar de abarcar todo lo que es violencia sexual, por lo menos en esta sesión, y creo que el viernes también tenemos otro conversatorio para ir a todo lo que es denuncia y procedimientos, ¿ya? En ese entendido, tenemos también las agravantes en lo que respecta a la violación de infante en estado de inconsciencia y a lo que es el estupro. ¿Cuándo hay un agravante en lo que respecta a violación? Cuando la mujer, el varón o quien corresponda es ultrajado frente a unos menores, frente a sus hijos, frente a niños, en un lugar, por ejemplo, qué sé yo, entran a asaltar una casa y ahí está la mamá y violan a la mamá delante de los niños. Ese es un agravante porque no solo la mamá está sufriendo la violencia, sino también esos niños están sufriendo esa violencia psicológica, ese trauma de ver cómo su mamá está siendo ultrajada. ¿Cuándo hay otro agravante? Cuando el hecho es cometido por dos o más personas. Muchos hechos se han suscitado. Una persona toma un taxi, pero resulta que en el taxi, y eso sucede, eso ha sucedido. Hay registros. Toma un taxi, pero resulta que en el maletero hay otra persona escondida. Entonces, en vez de llevarla a destino, desvían ese destino y, bueno, llámese hombre, mujer, adolescente, resulta siendo violado a veces por 2 o por 3 personas. Y esos son pequeños ejemplos de lo que sucede en el día a día. Cuando la persona está en estado de inconsciencia, muchos se han escuchado a veces esas violaciones que se dan en estado de ebriedad, en esas reuniones donde la gente va, consume bebidas alcohólicas, a veces también consume otro tipo de sustancias y no está de forma consciente. Entonces, aprovechando de ello, a veces son violadas, no por una persona, sino por 2, 3, 4, 5 personas. Entonces, realmente es un agravante. Es bien grave lo que sucede, porque ahí hay 2 agravantes. 1, son más de 2 personas, y 2, está en estado de inconsciencia. Entonces, son agravantes que realmente hay que tomar en cuenta para tratar de que no sucedan. Muchas veces nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestras amistades acuden a este tipo de reuniones y no miden las consecuencias de lo que puede suceder a tiempo de consumir bebidas alcohólicas o a tiempo de ir a lugares pues, que no deberíamos ir, ¿no? Donde tal vez encontramos situaciones que no queríamos encontrar. Otra agravante es la que estábamos hablando hace un momento, cuando el autor fuese el conviviente, el cónyuge, ahí sí también constituye un agravante.
porque se supone que su cónyuge, su conviviente, su esposo, tiene también deber de protección, así como la esposa tiene ese deber de cuidado, el esposo también tiene ese deber de protección. Y debemos entender que donde más protegidos estamos es en nuestros hogares. De ahí que se da un agravante cuando es el mismo cónyuge o conviviente quien realiza estos actos. Tenemos también otro agravante cuando la víctima queda embarazada, tenemos otro agravante cuando es una persona discapacitada que no puede ejercer los mecanismos para defenderse, cuando se encuentra desprotegida. Y hay un agravante, que yo digo tal vez es un agravante sin vuelta atrás, cuando hay contagio de VIH. Todavía cuando hay otras enfermedades venéreas, tal vez todavía tiene solución, pese al trauma psicológico que queda en la persona. Pero cuando hay un contagio de VIH es un agravante total, y no estamos hablando solamente de personas adultas, estamos hablando de niños, de niñas, porque se han dado violaciones hasta en niñas de 3 años, 2 años, inclusive hasta en bebés se han dado violaciones. Esto vendría a ser lo que refiere solamente a violencia sexual en lo que respecta a violaciones, es decir, acceso carnal involuntario del miembro viril u otros objetos, u otra parte del cuerpo. ¿Qué será abuso sexual? ¿Alguien tiene idea de lo que es abuso sexual? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Será que en el abuso sexual hay penetración o acceso carnal? ¿Qué es el abuso sexual? Buenas ¿Qué nos noches, dice? Lady. ¿Sí? ¿La escuchó? Bueno, creo que el tema del abuso sexual va un poco más sobre, no directamente, bueno, puede haber toques, pero también puede ser exposición a contenido sexual sin consentimiento o teniendo una edad muy diferenciada o presentar ese tipo de contenidos, ¿no? No es acceso carnal, no es la exposición de contenidos, pero de cierta forma sí viene a ser una exposición, sí vienen a ser actos sexuales, pero no constitutivos de penetración o acceso carnal. Pueden ser toques impúdicos, pero no hay penetración. O sea, la intención no es que exista acceso carnal. ¿Y los actos sexuales abusivos qué serán? ¿Alguien quiere participar? ¿Será que ahí hay acto sexual en los actos sexuales abusivos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Tengo entendido que en los actos sexuales abusivos son aquellos actos de violencia física, ya sean de humillación, de forma verbal o psicológica, que se realiza durante la relación sexual consentida. Correcto. Es eso los actos sexuales abusivos, que durante una relación sexual consentida se realicen actos de violencia física, de humillación, que le obligue a realizar ciertos actos, inclusive que obligue a su pareja a pretender tener relaciones sexuales con terceras personas. Estos abusos sexuales también son castigados por la ley. Y más que hacer énfasis en los actos sexuales abusivos, me gustaría hacer énfasis en lo que es el abuso sexual. A veces existe la idea equivocada que si yo agarro y toco no pasa nada. Mentira. Mentira. Eso constituye un abuso sexual. ¿Y el acoso sexual? ¿Qué será el acoso sexual?
¿Será que es una especie de sometimiento? ¿Será que hay una relación jerárquica para ese acoso sexual? A ver, ¿qué opinan? Existe una relación de, podría decirse, de dependencia, de un cierto grado de superioridad con relación a la víctima, Correcto. que la persiga, la hostigue, incluso quizás que la amenace, ¿no? Sí, perdón, ¿está hablando Carmen o Carmen también levantó la mano? Sí, levanté las manos nuevamente. Carmen, Sí, le escuchamos, Carmen. cuando es el acoso sexual, como decía la compañera, cuando pues alguien me está instigando, pero a la vez me está sometiendo a algo, ¿no? Porque se da en los casos de empleados, ¿no? Cuando quiero que haga algo, pero me dice que haga otra cosa también y quiere también acosarme sexualmente. Te doy esto o te aumento el sueldo o te pongo en mejor cargo, pero ya pues no, estemos juntos. Son las formas de acosar, digamos, ¿no? Y a veces la persona pues tiene sus valores y no accede a eso, entonces se ven forzados a otras situaciones. Y es un acoso, pues, ¿no? Cuando alguien también nos da un piropo malsano que lo consideramos de acuerdo a nuestras crianzas y a nuestras situaciones y de a poco que quiere introducirse en nuestras vidas y quiere seguir, pues, ¿no? Ahí dañándonos de cierta manera y a la vez nos salimos humilladas, pues, ¿no? Correcto. Dafne, ¿quiere hacer uso de la palabra? Dafne, creo que levantó la mano. Sí, ¿me escucha ahora? Sí, 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 le escucho. Ya. Bueno, yo le podría decir que he vivido en carne propia, pero esto es también como indican las compañeras de que es un abuso por cuestión jerárquica, ¿no? En cuanto a un director, que me ha pasado a mí esto, pero llegado el momento cuando uno hace la denuncia, las autoridades educativas, en este caso que me ha pasado a mí, no hicieron nada, más al contrario, yo he sido la más afectada, se podría decir económicamente y socialmente. Entonces, este tipo de acoso, yo creo que se presenta en todo tipo de instituciones, ¿no? Y a veces es lo más lamentable que también en el campo educativo se da y de que hacen, pues, aparte que es un daño, ¿no? Que es psicológico, es un daño social que realizan, pero nuestras autoridades a veces no hacen mucho y a veces tenemos que callar o por último escapar, ¿no? Del lugar y bueno, para no hacernos más daño, no solamente a uno, sino también a la familia, ¿no? O sea, es el entorno mismo que a veces hace todo que se vaya un poco mezclando las cosas y en este caso la mujer, en mi persona es que le ha salido más perdiendo en este caso, doctora. Yo creo, Dafne, que usted está equivocada. No hay que tener el temor de que la familia salga dañada. No hay que tener el temor de enfrentar esa situación y precisamente considero que esa es la importancia de este tipo de conversatorios. Precisamente esa es la importancia de poderlos escuchar a ustedes y darles tal vez un poquito de orientación. Y el viernes vamos a hablar en ese sentido de cuáles son los mecanismos para hacer valer nuestros derechos y para vivir sin violencia, para hacer valer los derechos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras familias, de nuestros amigos. Tener un poquito de información que la tenemos que socializar y la tenemos que compartir, pero también como seres humanos, como parte de la sociedad, tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras prohibiciones, cuáles son nuestros límites. Es muy lamentable lo que le ha sucedido y es cierto que a veces en primera instancia la víctima puede parecer que es la persona mala, que es la persona que está ofendiendo o la persona que está lastimando. Pero existen mecanismos
y existen medios de protección que respalda la ley 348 y más adelante, si no nos da el tiempo hoy día, yo se las voy a dar el día viernes. ¿Quiere participar de nuevo Dafne o dejó la manito levantada? Sí, sí, doctora. ¿Me escucha? Sí, la escucho, Dafne. Sí, es importante tomar conocimiento de esta situación, doctora, porque como usted dice al principio, nos intimidan, como no sabemos mucho, son quizás experiencias nuevas que pasamos, entonces es necesario aprender eso, doctora, y muchas gracias por darnos esta explicación y realmente nos sirve mucho y para aquellas también que hemos pasado esta situación, ¿no? Muchas gracias, doctora. Me alegra, Dafne, que así sea, que lo poquito que yo pueda estar aportando sea un granito de arena que enriquezca de alguna forma la no violencia y la forma de vida, no solo de las mujeres, sino también de los varones, porque aunque ustedes no crean, es increíble cómo llegan los procesos también de violencia de varones y cómo uno ve también esa desproporción que existe y esa violencia no solo psicológica, sino también física. De ahí que es importante también que ellos se mantengan informados, ¿no? Seguimos con los delitos contra la moral sexual. Doctora. ¿Perdón? ¿Quería hablar alguien? Sí, y también el acoso sexual también existe, también vía internet también, ¿no? Sí, sí. También yo un poco recalcaría en esto que había que tener un poco de control con nuestros hijos también, de internet también. A veces muchos se sacan fotos o pasan, ¿no? Y a veces por eso viene tanto el acoso sexual o la instigación, ¿no? Hoy en día a las niñas, más que todo lo que está pasando en toda Bolivia, ¿no? Así es. Ahí juegan papel importante los papás, ¿no? Porque no tiene que ver ese abandono del padre y de la madre hacia la situación del día a día de los hijos. Un poquito más adelante también vamos a ver ese tipo de abandono que puede haber hacia los menores y las consecuencias también que pueden generar. Porque no nos olvidemos que muchas violaciones se han dado y han empezado de una relación de amistad de manera virtual. Perdón, ¿con quién estoy hablando? No sé su nombre, no me sale en la pantalla. Hipólito. Hipólito, tiene toda la razón. Y eso vamos a tocarlo un poquito más adelante porque juega papel importante también papá y mamá al lado de los hijos y el control que debemos ejercer más allá de las actividades cotidianas que tenemos. ¿Ya? Pero bueno, sigamos contra los delitos. No hemos terminado, por si acaso, la violencia que protege la ley 348, pero estamos haciendo mucho énfasis en la violencia sexual, ¿ya? Es así que entramos a los delitos contra la moral sexual. ¿Será que podemos lograr corromper a un niño o un adolescente? ¿Será que eso se da? Les cuento que sí. Y generalmente se da mediante actos libidinosos. ¿Cuáles serán los actos libidinosos? ¿Alguien me puede decir? Son los actos tendientes a la lujuria, acceso carnal. Son actos tendientes a inducir a los menores a ese tipo de situaciones y a ese tipo de actos. Entonces, el Código Penal protege este tipo de actos y sanciona a quienes cometen este tipo de actos en los menores de edad. Corrupción agravada. ¿A qué se referirá la corrupción agravada? Si este acto libidinoso de corrupción tiene como fin el lucro, por ejemplo, yo paso a corromper a un niño con actos libidinosos, induciéndolo a tener acceso carnal, pero resulta que este acceso carnal es con una tercera persona y yo voy a lucrar con eso. Entonces, eso viene a ser un agravante. O, en su defecto, paso a intimidarlo, paso a engañarlo. Entonces, esas vienen a ser agravantes. Y una peor agravante es cuando la persona tiene algún daño físico, algún daño psicológico, alguna deficiencia,
Y peor todavía, si la persona que realiza esta corrupción viene a ser su padre, su hermano. ¿Por qué? Porque se supone que la persona adulta tiene la posición de garante del menor. ¿A qué se refiere esa posición de garante? Tiene el deber de cuidado. Nosotros como padres tenemos la posición de garante para con nuestros hijos menores. Hace un momento hablaba que tanto el hombre como la mujer sentimos esa seguridad de que mi esposo me protege, mi esposa me protege, pero a veces no se da. Y más bien es en la casa donde sufrimos más violencia. Lo mismo sucede con los menores. A veces dentro de la misma casa se logra corromper a los menores, se lucra con los menores de esa forma y también dentro de la casa sufren violaciones. Entonces a eso se refiere esa corrupción agravada para corromper a los niños, niñas o adolescentes. ¿Y será que se puede corromper a mayores? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá? Sí. ¿Cómo se podrá? A ver, cuéntenme, ¿cómo creen que se puede corromper a mayores? ¿Será que también los podemos inducir a realizar actos fuera de su voluntad? Sí, cuando se les mantiene amenazados, intimidados en un mayor grado. Tal vez sometidos psicológicamente, ¿no? Anulamos su voluntad, sometiéndolos psicológicamente y logramos de esa forma corromperlos e inducirlos a que realicen actos que en realidad ellos por sí solos no lo hubieran hecho. Paula quiere participar, creo, vi su manito levantada. Paula. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho. ¿Quería participar? Sí, quería argumentar un poco más con respecto Claro que al sometimiento de las personas adultas. En algún conversatorio anterior hablamos del adulto vulnerable, la persona que tal vez está pasando, no sé, por cosas psicológicas, tal vez depresión y demás, tal vez ahí también se entraría, digamos, para no sé, someter a adultos vulnerables. Sí, hace un momento precisamente les dije, valiéndose del sometimiento psicológico. Entonces ahí nos vamos a lo que hemos hablado hace un momento, que es violencia psicológica. Y a través de esa violencia psicológica, lograr someter a la persona e inducir a realizar actos que en realidad por sí solo y sin ese sometimiento, sin esa depresión, no las realizaría. Andrea, creo que quiere hacer uso de la palabra. Sí, doctora, enseguida. En relaciones de dependencia, un padre que dependa, un abuelo que dependa de sus hijos, por ejemplo. Dependencias económicas, dependencias emocionales, relaciones verticales también. Eso puede generar o claro, puede claro, ahí estaríamos hablando más de una relación jerárquica, de un acoso. Cuando hay esa relación jerárquica, muchas veces nos aprovechamos de esa relación. Vuelvo a la diapositiva atrás por eso, a lo que es acoso sexual. Que se da más cuando hay esas relaciones jerárquicas, que es si vos no haces esto o no dices esto o no te portas de esta manera o no accedes a esto, yo no te doy esto. Entonces, ahí se marca una relación no consentida, más obligada por la dependencia que existe. Pero en corrupción de mayores va más ligado al tema de violencia psicológica, que también la norma penal sanciona. ¿Alguien más o podemos seguir? Proxenetismo y tráfico de personas. ¿Qué es el proxenetismo? Quien mediante engaño, abuso de una situación de necesidad, vulnerabilidad de una persona, de una relación de dependencia o de poder o violencia, amenaza o de cualquier otro medio de intimación o coerción para satisfacer deseos ajenos, escuche bien, deseos ajenos y con el ánimo de lucro,
o beneficio promoviere, facilitare o contribuyere a la prostitución. Sharin, ¿quiere hacer uso de la palabra? La escucho. Buenas noches. La escucho. El proxenetismo creo que es la prostitución, ¿no? De los beneficios, digamos, de yo tengo a una amiga, o puede ser cualquier persona, ¿no? Y creo que a eso se basa en el proxenetismo, que es la prostitución en beneficios económicos de uno mismo, pero puedes obligarla, ¿no? Claro, claro, puede ser mediante intimación, coerción, a satisfacer las necesidades sexuales, por así decir, de una tercera persona. Sí, eso. Un minutito el micrófono, que lo apaguen, por favor, y seguimos. Estamos bien. Sí, es así como usted decía, es una tercera persona que hablando en términos menos técnicos, viene a vender los servicios sexuales con fines netamente de lucro. Es como que fuese, vende a las personas para satisfacer a terceras personas, pero quien menos se beneficia es realmente la víctima. De ahí que nace la palabra proxeneta. El proxeneta es la persona, cafizos, creo que les dicen comúnmente, es la persona que vende a mujeres, a niños para satisfacer relaciones sexuales o deseos sexuales de otras personas. Eso viene a ser el proxenetismo. ¿Cuál es el fin? El afán de lucro del proxeneta y satisfacer el deseo sexual. Y viene a ser una prostitución a veces forzada porque es con intimidación. Y el tráfico de personas, ¿qué será el tráfico de personas? ¿Alguien tiene idea de qué es el tráfico de personas? La salida ilegal del país. A ver, Carmen. Sí, bueno, yo entiendo por tráfico de personas cuando alguna persona mayor en coordinación con otras o a veces en cadena con otras personas, tratan de sacar a la persona de un país hacia otro país, ¿no? Sin permiso de las vías legales por donde tiene que salir, sin permiso de los padres. De ahí vienen pues los raptos, ¿no? Que la sacan a los niños, se pierden los niños. Y a ver, usted ha tocado un puntito que yo le voy a hacer una pregunta. ¿Habrá diferencia sin permiso de los padres, ha dicho usted? ¿Habrá diferencia entre tráfico de personas y sustracción de personas? ¿Habrá diferencia? Hay diferencia. A ver, ¿cuál piensa usted que es la diferencia entre tráfico de personas y sustracción de personas? El tráfico, claro, el tráfico vendría a ser pues cuando lo sacan ilegalmente, ¿no es cierto? ¿Y la sustracción? Y la sustracción es casi similar, pero no es lo mismo, pero hay una cierta, ¿cómo le diría? ¿Cómo me explico? Una cierta como autorización de los padres o del encargado del niño que diera el permiso, lo sustrae, lo lleva, pero siempre haciendo el mismo trabajo, pues, ¿no? Pero no lo devuelve. No lo devuelve, exactamente. No está bienísimo. Sí. Adrián, Sí. ¿quiere participar? Buenas noches. Buenas noches. Tráfico es explotación laboral y también puede ser sexual, no solo a niños, también puede ser a personas de cualquier edad, ¿no? Obligándoles a hacer actos o no labores que no estén que le obliguen a hacer, ¿no? Que lo obliguen a hacer a la fuerza, y eso para mí es el tráfico de personas. Claro,
Está bien. En realidad el tráfico viene a ser eso, ¿no? El hecho de que coadyuven en que una persona salga del país, salga fuera del territorio nacional, sea a la fuerza, sea con engaños y sea sometida, puede ser a trabajo forzado o tal vez inclusive a prostitución, porque lo sacan con engaños y no saben en realidad a qué van. Hemos visto gente en la Argentina, en Chile, que los encuentran encerrados en talleres, viviendo en condiciones realmente deplorables, entonces que han salido con engaños del país y los han llevado a hacer trabajos que ni siquiera son remunerados. Entonces, a eso se refiere más el tráfico de personas. En cambio, la sustracción de personas, generalmente sustracción de menores, generalmente se da cuando dentro del ámbito familiar hay conflictos de guarda, hay conflictos de régimen de visita y se puede dar en dos ámbitos, con permiso del progenitor que tiene la guarda o sin permiso del progenitor. ¿Cuándo se da con permiso del progenitor la sustracción? Por ejemplo, el papá le dice, voy a ir de vacaciones, qué sé yo, a Estados Unidos. Quien tiene la guarda autoriza el permiso de viaje, pero resulta que pasadas los 15 días de retorno, el padre no retorna con el niño de Estados Unidos. Entonces, es un tipo de sustracción mediante engaño que logró el permiso del progenitor que tiene la guarda. O otro tipo de sustracción que se da más en el ámbito familiar es también cuando uno de los progenitores, valiéndose de otro tipo de permiso que puede darse con garantes, que en realidad no saben que son garantes y piensan que solo son testigos cuando van y firman, logra sacar al menor del país. Entonces, este tipo de sustracción no tiene responsabilidad penal. Existen convenios internacionales para lograr la restitución del menor y procedimientos que también se siguen por la vía de la niñez o adolescencia y revisando siempre convenios internacionales. Lo que no pasa con el delito de tráfico de personas. El delito de tráfico de personas sí es sancionado por el Código Penal. Bueno, tenemos también violencia sexual comercial que refiere a quien pagare en dinero, especie, directamente a un niño o a una tercera persona para mantener cualquier tipo de actividad sexual, erótica, pornografía con un niño. Se dan a veces fotografías que se sacan los niños, o fotografías que difunden de niños, entonces estamos hablando ahí de una violencia sexual comercial que también tiene su sanción correspondiente desde el ámbito penal. Tenemos también la revelación de identidad de víctimas, testigos y denunciantes. Quien tenga conocimiento de un delito de acción pública tiene la obligación de denunciar, pero a tiempo de denunciar se debe respetar su identidad. ¿Y quiénes pueden realizar estas revelaciones? Pues personas, llámese funcionarios públicos, que están inmiscuidos, sea en el Ministerio Público, sea en el órgano judicial, o sea, quien valiéndose del cargo que tiene, sin autorización, revela la identidad y por consiguiente pone pues en riesgo, ¿no? A los testigos o a los denunciantes, sean en delitos sexuales, sean en delitos de trata y tráfico. También sanciona la normativa. Actos obscenos, pornografía y publicaciones y espectáculos obscenos. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra en ese sentido? ¿Cuáles vendrían a ser los actos obscenos? No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que está yendo en la calle y de repente alguien se saca la blusa o se baja el pantalón. Les cuento que a mí me ha pasado y me ha pasado recién aquí en Santa Cruz. Entonces, son actos obscenos, actos que van contra la moral, contra las buenas costumbres que se dan en la vía pública. A eso se refieren los actos obscenos. ¿Y la pornografía? ¿Alguien quiere hablar sobre la pornografía?
La pornografía viene a ser quien procure, facilite, induzca por cualquier medio, por sí o por tercera persona, que no dé su consentimiento a realizar actos sexuales o de exhibición corporal con fines lascivos, con el objeto de videos, de grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos. ¿Será? Perdón, Kelly, está con la manito levantada. La escucho. Sí, sobre lo que es la pornografía y las publicaciones, muchas veces sin querer creo que nosotros estamos completamente empujados a ver pornografía, ¿no? Porque muchas veces vamos a algún taller mecánico o vamos a, no sé, algún sitio en donde todo el tiempo están publicando, no sé, modelos desnudas prácticamente, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque lastimosamente hay niños que pasan por ahí, hay jóvenes que pasan por ahí, en las mismas redes sociales se ven publicaciones obscenas. Claro, para nosotros obscenas, para las otras personas algo natural, algo normal. En TikToks también, ¿no? Lastimosamente hoy en día lo que es los TikToks, vemos lo que son espectáculos obscenos, porque hay muchos papás con sus hijos que están participando Claro. de bailes muy sensuales que creo que no Ahí deben tal ser. vez estaríamos, perdón que le corte, ahí tal vez estaríamos hablando de lo que son publicaciones y espectáculos obscenos, ¿no? Qué tan importante es que nos informemos para saber lo que hacemos. Tiene razón en lo que respecta a esas publicaciones y espectáculos, porque eso va enmarcado a escritos, libros, dibujos, imágenes, objetos obscenos que se exponen o se ponen en circulación. Entonces, de cierta forma, mucho se dio. Creo que ahora en los cines no hay, pero creo que antes inclusive habían cines exclusivamente de ese tipo de publicaciones y espectáculos. Claro, pero en la misma televisión hay muchos dibujos animados, animes, por ejemplo, que Que de alguna inducen de cierta forma, sí. inducen y son ya muy fuertes. No se dan cuenta tal vez los niños, ¿no? Pero sí, ya los jóvenes y demás, entonces están todo el tiempo provocados a Sí, inducen a pornografía, es resto. Y le hago una pregunta, ¿será, se ha visto también que entre parejas, no sé si jóvenes, no jóvenes, o más adultos o menos adultos, se sacan fotografías? Se sacan fotografías. ¿Será que exhibir esas fotografías donde muestran las partes íntimas, por más que no se ve el rostro, constituye pornografía? Sí, también. Así es. De ahí que también tenemos que informarnos y tener cuidado, porque a veces pensamos, yo saco la fotito, pero no se ve la cara y la publico, no pasa nada. Mentira, eso es delito, y eso también es pornografía, y tiene pena privativa de libertad de hasta 15 años. De ahí la importancia de tener mucho cuidado hasta con las fotografías. Sí, Licenciado Marcial o Licen, ¿hasta qué hora tengo, por favor? Porque yo hablo y no me callo. Por favor, si me pueden aclarar hasta qué hora tengo para seguir midiendo mi tiempo. Creo que no están presentes. Hasta las 8:30, doctora. Ya, entonces voy a terminar con lo que es violencia. Hemos terminado con lo que es violencia sexual. ¿Perdón? Voy a terminar rapidito con lo que es violencia enmarcada dentro de la ley 348, ¿ya? Hemos hablado de todo lo que es violencia sexual, entonces vamos a seguir con la ley 348. Habiendo concluido violencia sexual, entramos a la violencia contra los derechos reproductivos y a la salud, que están también enmarcados dentro de lo que viene a ser la violencia sexual. Es así que la violencia contra los derechos reproductivos es una acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo, parto, lactancia
es decir, a decidir libremente el número de hijos que quieren tener y los medios anticonceptivos que quieren usar. Esto va de la mano también del derecho a la salud, a los servicios de salud. Muchas veces existe discriminación cuando una mujer quiere ir a determinado centro de salud y no la quieren atender, sea en base a la cultura que tiene o sea simplemente por su condición tal vez aparentemente física de humildad o porque viene del campo, por diferentes factores. En ese entendido, se tiene que respetar el derecho de la mujer a querer o no tener hijos en cuanto al derecho reproductivo y el derecho a ser asistida en el centro de salud donde ella elija. Violencia patrimonial, que viene a ser la violencia económica. Dentro del ámbito de lo que es el matrimonio, existe la ganancialidad de los bienes, pero muchas veces la mujer es sometida y al ser sometida, el hombre le oculta en realidad cuáles son los bienes que tienen, cuál es el patrimonio, cuál es la ganancia, y ella pasa a ser dependiente del marido absolutamente para todo, ante el desconocimiento de que ella tiene derecho en igualdad de condiciones a ese patrimonio existente, y ha habido, así sea solamente por el trabajo de él, donde también se le impide trabajar. La violencia laboral se produce en cualquier ámbito y está relacionada jerárquicamente. La violencia laboral podemos relacionarla con el acoso, del que hemos hablado hace un momento. La violencia a la educación. Muchas mujeres no se les permite estudiar, a veces son madres jóvenes, se casan, y existe tal sometimiento psicológico que vos no naciste para estudiar y vos te vas a la cocina. Tristemente eso se sigue dando. Esa relación de poder se sigue dando en muchos lugares de nuestro país. Violencia política. ¿Cuál es la violencia política? Se ejerce contra las mujeres candidatas, electas, en todo ámbito en realidad, que por su condición de mujer se las menosprecia, que piensan que políticamente no tienen las mismas condiciones y no van a rendir en igualdad de condiciones que un hombre. Sin embargo, ese respeto a la igualdad está en respetar esa diferencia precisamente. ¿Ya? Y familiar, violencia familiar, es la que hemos hablado desde el principio, es tal vez la violencia que más se da, es en la que más está sometida no solamente la mujer, sino también los hijos y en muchos casos también el varón. Problemas de violencia que enfrentan los niños actualmente. Hace un momento hablábamos de la sustracción, ese es un problema de violencia a la cual están sometidos los niños por cuanto crea una instabilidad total que uno de los progenitores con engaños saque al niño del país y luego no lo restituya a su hogar, a su lugar, que es el hogar donde vive con la persona cuya guarda tiene legalmente, sea su mamá o su papá. Por cuanto la sustracción la puede realizar tanto el papá como la mamá. Pero la violencia contra los niños y niñas incluye también la violencia física, sexual, que hemos hablado hace un momento dentro del Código Penal, y emocional, así como el abandono y explotación de los menores de 18 años. La violencia contra las niñas y niños puede ocurrir en el hogar, en la comunidad, y ser perpetrada por compañeros y extraños. Es así que dentro de las responsabilidades que tienen papá y mamá, está el cuidar que no exista ese abandono. Y cuando existe ese abandono de padre y madre, se puede dar el abandono físico, no médico, emocional y educativo. Aquí en la diapositiva he repetido 2 veces médico, 1000 disculpas, era educativa. El niño, según la Constitución Política del Estado, según el Código Niña, Niña, Adolescente, según el Código de las Familias, tiene derecho a un cuidado físico, tiene derecho a estudiar, tiene derecho a crecer emocionalmente, a un desarrollo integral pleno, al cuidado físico, y cuando se da ese abandono, los niños crecen inestables psicológicamente, los niños no estudian. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde acudimos?
¿Tenemos instituciones? Pues sí, tenemos instituciones tendientes a la protección de los menores. Llámese Defensoría de la Niñez y Adolescencia, inclusive la Casa de la Mujer, si los niños están desprotegidos, pueden asistir por sí solos a buscar esa ayuda y ese socorro. Rapto y sustracción. Hace un momento hemos hablado de la sustracción y el rapto. Existen casos irresueltos en los que no se sabe nada sobre el paradero de bebés raptados, arrancados de los brazos de sus madres con engaños, aprovechando la buena fe o ingenuidad de las mujeres jóvenes que confían a sus pequeños. Creo que día a día hemos estado escuchando este año varios bebés que se han perdido. Entonces, el rapto va más ligado a lo que es la trata y tráfico. A veces para donación de órganos, para diferentes fines que procuran los raptos, en este caso de menores. Y la sustracción se da cuando se refiere más a los problemas familiares, ¿ya? A eso se refiere en cuanto a la inseguridad del país, en lo que respecta al rapto. La sustracción, hace un momento hemos hablado, generalmente se da cuando uno de los padres realiza dicho acto y no retorna al menor en el momento establecido. Hace un momento les hablaba qué mecanismos de protección tenemos para los niños, niñas o adolescentes en estas situaciones de abandono. Tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que establece el compromiso de los Estados parte, Bolivia está ahí, de adoptar medidas para luchar contra los traslados, retenciones ilícitas de niños, niñas, adolescentes en el extranjero. Su aplicabilidad depende de la designación de la autoridad central de cada país. En los casos de sustracción, cuando un papá saca a un niño sin permiso de su mamá o viceversa, los convenios internacionales proveen todos los medios para que se desarrollen los procesos de restitución del menor a su país de origen. De ahí que tenemos en el punto 2 de la diapositiva la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores y el punto 3, el Convenio de la Haya, que habla específicamente sobre sustracción internacional de menores y da el plazo de 6 meses para la restitución y para la duración de todo este proceso. Es tan importante saber de esto para defender a nuestros niños cuando ya no están. Tanto la sustracción de menor o incapaz está prevista en el artículo 246 como en el secuestro en el artículo 334 del Código Penal, llámese secuestro a objeto de no confundir con sustracción de menor. La sustracción se da más por los familiares y el secuestro por terceras personas, generalmente con fines económicos. Mil disculpas, creo que esta última parte he corrido demasiado para poder terminar en hora. Licenciado Marcial, no sé si tengo que dirigirme con usted, creo que continuamos el viernes para tratar ya todo lo que es el procedimiento de la denuncia, qué instituciones tenemos y dónde podemos acudir. ¿Alguien estaba con la manito levantada? Sí, doctor. Para preguntarle, se habla ahí, usted hablaba del rapto de menores. ¿Y qué pasa cuando son los raptos a personas mayores? ¿Solamente la ley ampara a menores? La pregunta. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Al hablar de rapto, simplemente puse el ejemplo de los menores, de los raptos que se han suscitado día a día. Pero cuando hablamos hace un momento de tráfico de personas, ahí también está inmiscuido lo que es el rapto, el llevar a una persona, tenga la edad que tenga, sin que esta persona preste su voluntad, a objeto de que realice trabajos sin ninguna remuneración o que tenga otro tipo de fin de lucro o económico para una tercera persona. He referido solamente a manera de ejemplo por el hecho de que en la ciudad de La Paz no hace mucho, con engaños, raptaron a una bebé o a 2 bebés. Simplemente lo puse como ejemplo, pero se da con personas de toda edad.
Gracias, doctorita. ¿Por qué? Licenciado o alguien más que quiera preguntar. Creo que Vianey levantó la mano. Sí, doctora, buenas noches. Una Buenas consulta. Hablando de este tema de raptos y sustracción de menores, quería consultar con relación a los permisos de viaje, a las autorizaciones que emite el papá o la mamá en el caso de que, en el supuesto caso de que el papá o la mamá viaje con el niño, niña o adolescente y no cuente con la autorización expresa del otro progenitor, ¿se constituiría en un delito? Ya. Para sacar permisos de viaje, sea al interior del país o al exterior del país, hay dos formas. Una, que autorice el progenitor que tiene la guarda, sea la guarda consanguínea o la guarda legalmente establecida por un proceso judicial. En caso de los viajes al interior, si es que no concurren los dos progenitores a la defensoría, deben concurrir dos garantes. En realidad, ¿qué es lo que hacen en el día? ¿Quieres ser testigo? Le dice, mi hijo va a viajar conmigo. Entonces, ellos van en calidad de testigos o pensando que son testigos, pero en realidad son garantes. ¿Garantes de qué? De la restitución del menor en caso de que el menor no regrese. No es ilegal, porque la defensoría sí permite que cuando no está uno de los progenitores se presenten dos garantes a objeto de dar fe de que el menor está viajando en compañía de su papá, de su mamá, y que va a retornar. De ahí que en los permisos de viaje hay una fecha de salida, hay una vía, sea terrestre o sea aérea, hablando de nivel nacional, y una fecha de retorno. ¿Qué sucede cuando los viajes son internacionales? El permiso es ante los juzgados de la niñez y adolescencia. Y el procedimiento es el llenado de un formulario, fotografías o en su defecto ante la notaría de fe pública si concurren ambos progenitores. También se piden fotografías y demás datos del menor, pero puede suceder que el progenitor que se queda da el permiso por 15 días, pero esos 15 días no se cumplen. Llegan 21 días, llega un mes y el niño no retorna. Entonces, ahí ya estamos hablando de una sustracción ilegal de menor. No tiene pena privativa de libertad. Hace un momento les decía y les hablaba precisamente de convenios internacionales que resguardan la restitución internacional de menores a su país de origen. Por ejemplo, si el menor está en, qué sé yo, en Chile, entonces yo acudo a estas instancias, acudo al juzgado para solicitar la restitución del menor, y si no sé exactamente en qué parte de Chile está, el permiso salió para Chile, entonces pido la ayuda internacional a objeto de que dentro del territorio chileno se dé con el paradero del menor, porque tiene que haber un ingreso de migración que han realizado. Entonces, no constituye delito, pero los que firmaron como garantes, si es que el progenitor no ha autorizado el viaje, vienen a ser garantes también del daño económico y del gasto económico que se realiza, lo cual lógicamente tampoco exime al progenitor que se llevó al menor. Con todo lo que implica seguir, lógicamente, con otro proceso familiar o del menor, según corresponde el caso. No sé si le he respondido su pregunta. Sí, doctora, gracias. ¿Por qué? Doctorita. ¿Sí? Una pregunta sobre la que es una violación que es penetrante. ¿Qué pasa si un menor de edad abuso sexual a una niña de pongamos de 10 o 12 años? Generalmente yo creo, eso es lo que yo he entendido aquí, me dan desde 1 a 6 años. Ahora, cuando hay un abuso de una persona adulta a una niña, le dan más años. ¿Por qué esa diferencia, doctorita? Porque el mayor es una persona consciente.
es una persona que mínimamente tiene que tener conocimiento de las normas. En cambio, un menor de 12 años es un menor que tal vez no ha aprendido a discernir que lo que está haciendo es delito y que tal vez actúan instintivamente. Debido a su cultura, debido a las condiciones, no lo exime de responsabilidad porque son sometidos y juzgados con la ley 548, que tiene plazos mucho más cortos en cuanto a la aplicabilidad de la norma. Doctorita, el menor tiene 10, pongamos que tenga 17 años y la menor que se fue a abusar es de 12, pero ya está para cumplir No, eso es violación. Eso es violación, eso es violación. Porque tome en cuenta, o sea, si la relación es consentida entre preadolescentes de la misma edad, no pasa nada. Pero uno de 17 años con una de 10 años, estamos hablando de que sí hay una desproporción en lo que respecta a la edad. Pero generalmente le dan, Entonces, digamos, de 1 a 6 años le dan de cárcel, pero y no sé, es la diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un adulto mayor con eso? Ya justamente ya está para llegar a su mayor edad. el adulto mayor es una persona que tiene experiencia, es una persona que ha vivido, es una persona que a lo largo de su vida tal vez ha tenido bajo su dependencia, inclusive bajo su cuidado, menores, y el deber de protección de todo adulto para con los menores, sean sus hijos o no sean sus hijos, tiene que existir. Por ejemplo, en el colegio, el portero tiene una relación jerárquica de dependencia para el cuidado de los alumnos, por así decir, de 6 años que están en primero de primaria. Entonces, no se le puede dar la misma responsabilidad a un adolescente o a un preadolescente que no tiene el deber del cuidado del menor, o que teniendo el deber de cuidado en su calidad de hermano, no tiene la misma discrepancia, por así decir, que un adulto que sí tiene ese deber de cuidado y de responsabilidad. De ahí que nacen las agravantes. No es lo mismo una persona que ya ha visto diferentes situaciones a lo largo de su vida, que es padre, a un menor que apenas se está formando, dependiendo lógicamente de que existan o no agravantes y de la cultura que ellos puedan tener. Los menores pueden ser reinsertados más fácilmente a la sociedad, entonces no podemos condenar a un menor que no es mayor de edad a una pena privativa de libertad a la que sería sometido un adulto. ¿Por qué? Porque al adulto se lo juzga con el Código Penal, y al menor se lo juzga con la ley 548, que es la ley niño, niña y adolescente. No pueden ellos ser parte de un mismo proceso. Ellos se manejan con leyes especiales precisamente por la condición de menores que son. ¿Alguna otra pregunta? No, Sin duda, esa es la doctorita. Por favor, Hipólito, concluye tu pregunta. No, ya se terminó. Esa era mi Sin duda, pregunta. doctor. Gracias, doctorita. Porque un gusto. Muchas gracias, doctora Jenny. Sin duda ha sido una jornada muy intensa, ¿no? A veces cuando hablamos de derecho siempre es difícil la teoría, pero esta jornada ha sido bien accesible. Lo hemos entendido, ¿no? Con la explicación y la paciencia que usted ha ido marcando, ¿no? Sin duda ha ido generando algunas consultas. Y el día viernes los participantes mismos van a ir formulando, ¿no? Y también aprovecho que esta grabación ya va a estar en nuestra plataforma para que ustedes puedan volver a verlo. Y es muy importante estos procedimientos para que nos ayuden en la vida diaria, esos ejemplos que han ido marcando, ¿no? Doctora, muy buenas noches, muy agradecido por esta primera jornada y les invitamos también, les invito al día viernes a la misma hora. Gracias. A la misma hora y el mismo link, hay que decir ahora, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad, por la confianza depositada. He tratado de ser lo menos técnica posible, porque creo que de lo que se trata es de que las personas tomen conocimiento
de qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer y cómo debemos protegernos. Y el día viernes voy a tratar de ser bien específica en cuanto a dónde debemos denunciar, cuáles son los mecanismos que debemos seguir, cuál es el procedimiento que debemos seguir, porque creo que tenemos que informarnos para no estar supeditados a una tercera persona para defendernos ante posibles hechos que se puedan suscitar. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, doctora, y hasta el viernes. Gracias. Hasta el día Buen viernes, descanso a buenas todos noches. y buenas noches. Solamente Buenas comunicar que la grabación ya va a estar disponible mañana en la plataforma para que los que quisieran volver a repetir la exposición, verlo y también traer con más preguntas que nos va a ayudar la doctora. Muy buenas noches, Claro que doctora, sí. y buenas noches a Siempre todos. presta. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Hasta luego.